Muy buenos días para todos. Estoy muy contento que oficie como anfitriona de este evento, que nuestra host sea Marcela, una de las mejores periodistas económicas que tiene nuestro país. De Blue Radio, muchísimas gracias por este honor para la Asociación Bancaria. Quiero comenzar saludando a nuestros invitados de UNAPRAVI. Este no solamente es el foro de vivienda en su edición 16, el foro de vivienda de la Asociación Bancaria, sino que también es el encuentro número 57 de UNIAPRAVI. Nuestros socios internacionales, acá está su presidente, José Luis Ventura, está su staff por ahí, los veo a todos, pero tenemos delegados de 9 países que vinieron a unirse a este foro de vivienda que hacemos en conjunto con nuestros aliados, nuestros amigos de UNIAPRAVI. En primer lugar, quiero saludar a nuestro ministro encargado de vivienda, Eduard Libreros, eh, ministro encargado, viceministro de agua también, muy joven, 34 años, con esta enorme responsabilidad. Bienvenido, ministro, y gracias por acompañarnos. Saludo a los exministros de vivienda, Luis Felipe Henao y Elsa Noguera, mis amigos. Qué alegría verla, gobernadora, alcaldesa, ministra. Estamos muy contentos, muy honrados. Por ahí viene entrando también el ministro Luis Felipe Henao. Muchas gracias por acompañarnos. A la gran autoridad de nuestra vertical financiera, el profesor César Ferrari, el superintendente financiero de los colombianos. La doctora Olga Lucía Costa, que también nos honra con su presencia, codirectora del Banco de la República. Muchas gracias, doctora Olga Lucía. Juanita Villaveses, viceministra técnica de Hacienda. A los congresistas, está con nosotros Julio Elías Vidal, de la Comisión Sexta del Partido de la U. También está el honorable senador Jairo Alberto Castellanos, de la Comisión Tercera de la Alianza Verde. También está con nosotros la concejal Sandra Forero, expresidente de Camacol. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta que sigue siendo y será por siempre su casa, doctora Sandra. Vanessa Velasco, la secretaria de Hábitat de Bogotá, Carlos Felipe Reyes, el gerente de Renovo, Juan Carlos Fernández, el director de la Caja de Vivienda Popular, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, Edwin Chiribí, presidente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, Laura Roa, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Roberto Moreno, el presidente de Amarillo, también está Luisa Fernanda Jaramillo, la directora, la presidenta de Jaramillo Mora, Carlos Arango, nuestro decano del sector edificador en Colombia. Doctor Arango, bienvenido a esta, su casa, por siempre su casa. Luis Nelson Romero, profesor de Rockford University y de NIU, de Northern Illinois, que nos acompaña hoy también. Nos sentimos muy contentos que aquí esté Olivia Nielsen. Olivia Nielsen es una de las más reputadas analistas en temas de vivienda a nivel internacional, de las más prestigiosas. Olivia trabaja, es asociada principal de Miyamoto International, está en casi todos los foros de vivienda del mundo, los principales. Estamos muy contentos que nos acompañe, que esté hoy en Bogotá. A los miembros de la Junta Estratégica de Vivienda, en especial a su presidente Federico Suárez, a nuestros conferencistas, a los compañeros de Asobancaria que hicieron posible este evento. Señoras y señores, muy buenos días para todos. Yo me acuerdo como si fuera ayer de la última vez que tuvimos un foro en Colombia con UNIAPRAVI. En ese momento, José Luis, el cargo que tú ocupas hoy de ser el presidente de esta importante institución lo ocupaba no República Dominicana, sino México. Al frente estaba Infonavit, estaba Sebastián Fernández Cortina junto con Tulio, y nos encontramos aquí en Colombia hace 8 o 9 años y hablamos de las nuevas tendencias de adquisición de vivienda por parte de los millennials. Hablamos de los retos de sostenibilidad, hablamos de cómo podía haber desarrollo desde las regiones, pero en realidad el tema que nos convocaba, el tema central del encuentro de UNIAPRAVI hace 8 años en Colombia, es el mismo tema central que nos convoca hoy, que es el mismo que llena todos los foros de vivienda del mundo. Yo he visto los foros de vivienda de África, he visto los foros de vivienda de Asia, he visto los foros de vivienda de Estados Unidos y seguimos hablando de lo mismo, Olivia. Es el mismo problema a nivel regional, a nivel internacional y es el mismo problema a través del tiempo. Todavía no hemos resuelto la falta de acceso a viviendas de calidad. Lo que convoca la razón de ser de un encuentro de vivienda es cómo logramos que la gente pueda tener viviendas de calidad de la manera más sencilla, cómo logramos superar esa barrera de acceso.
Y es que todavía tenemos un déficit habitacional en América Latina, cuando hablamos del déficit cuantitativo, del 10%. Déficit del 10% que, aunque ha mejorado en el último lustro, las cifras van bien. Aquí está también Felipe Walter del Banco Mundial, que permanentemente están viendo estos números. Las cifras de déficit habitacional van cayendo, van cayendo, van cayendo. No ha llegado a ser de un dígito en toda la región en promedio. Y tenemos relativamente poca dispersión. Hay países como República Dominicana, donde este número es del 12, 13%. Hay países como Chile, donde el déficit habitacional es del 8.2, en Colombia es del 6.9, pero gravitamos, digamos, alrededor del 10%. El 10% de las familias en América Latina no tienen una solución de vivienda, no tienen una casa. Necesitamos construir casas para el 10% de los hogares, para el 10% de la población. Ese es el punto de partida de nuestro encuentro. Déficit habitacional del 10%, el déficit cuantitativo, que se agrava cuando vemos el déficit cualitativo. Una de cada 4 familias en la región tiene viviendas que no están en condiciones óptimas. Una de cada 4, 24% es nuestro déficit cualitativo. Uno dirá, inmenso, una de cada 4 es un montón. Pero cuando comenzó el milenio, por allá por el 2000, esta cifra era cercana al 40%. Hemos venido mejorando, pero todavía el problema cualitativo es mucho más grande que el cuantitativo. Entonces, una de cada 10 familias no tiene casa, y de las que tienen casa, el 25% de ellas requieren un mejoramiento. Un mejoramiento que además, esto se asocia, lo sabe muy bien Elsa Noguera, que fue alcaldesa, que fue gobernadora, aparte de ser ministra. Esto se asocia a la pobreza multidimensional. Estamos hablando de viviendas que no tienen solucionado el piso, tienen piso de arena en lugar de tener piso de cemento. Estamos hablando de viviendas que no tienen baterías sanitarias. Estamos hablando de viviendas que no tienen techo. Entonces, cuando se hace la medición de pobreza multidimensional, suelen tener por lo menos 2 elementos que colocan a las familias como pobres, como pobres. Estamos hablando de hacinamiento técnico. Entonces, 25% de las familias está en esta condición. Y todavía tenemos a una de cada 6 familias viviendo en asentamientos informales. En América Latina, esto es una problemática que se extiende. Hay una cosa muy interesante, y es que los asentamientos informales crecen en todo el mundo. Cuando uno ve que en América Latina es el 17, uno dice qué cantidad de barrios de origen informal, las mal llamadas invasiones, pero cuando va uno a Europa, encuentra que esa cifra, que hace 20 años era 0, hoy es 5%. Increíble. Entonces, incluso en Europa, en países europeos, están creciendo los asentamientos informales. Algo que era muy del mundo emergente, particularmente de Latinoamérica y de África, hoy está llegando también al primer mundo. Entonces, el punto de partida de esta discusión es, tenemos una de cada 10 familias sin vivienda, de las que tienen vivienda, el 25%, la cuarta parte, hay que mejorarla, y una de cada 6 viven en barrios de origen informal. Y este problema se ve agravado por un término que recientemente se ha ido acuñando, que es la urbanization, la urbanización en condición de pobreza. No hemos logrado superar los niveles altísimos de pobreza del mundo emergente, y se da al tiempo con una profundización del fenómeno de urbanización. A uno le dicen que la urbanización, que las grandes migraciones del campo a la ciudad fueron un tema de los 70 en América Latina. Uno cree que fue un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, que la gente salió del campo a las ciudades el siglo pasado, y que recientemente ese fenómeno se estabilizó. Pero increíblemente en América Latina, y estas son cifras de ONU Habitat, en una década la urbanización creció 13%. Estas cifras son sorprendentes, Edwin, son increíbles. A Bogotá, la ciudad, crece más de un 10% en una década. Edwin es el gerente de Camacol en Bogotá y en Cundinamarca. Las grandes ciudades en América Latina crecen más de un 10% en un periodo tan corto como 10 años. No es cierto que la urbanización haya sido un tema de hace 50 años. Sigue llegando gente a las ciudades, sigue llegando gente a las ciudades masivamente. Esto pasa en toda América Latina y se da en coyunturas en las cuales seguimos teniendo altos niveles de pobreza, altos niveles de miseria y altos niveles de informalidad. Entonces, el punto de partida es grandes déficits cualitativos, déficits cuantitativos que han mejorado, pero que todavía tenemos que seguir reduciendo. Muchas familias viviendo en barrios de origen informal, y eso se ve agravado por más gente que llega a las ciudades. En América Latina no se ha detenido ese proceso de urbanización, y en condiciones todavía muy desafiantes de pobreza y de informalidad.
de pobreza que nos pone, digamos, ese nivel de pobreza del 20 y tanto por ciento, dificultad para que la gente tenga la cuota inicial para comprar una casa y niveles de informalidad que nos pone el reto, por ejemplo, para acceder a un crédito hipotecario. Presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, doctora Laura, es difícil pensar que la gente pueda acceder a un crédito hipotecario cuando tenemos 27% de pobreza y 50% de informalidad. Entonces, en cierta medida, un fenómeno de urbanización con condiciones que dificultan el otorgamiento del crédito hacen que estos desafíos sean más grandes. ¿Cómo está Colombia respecto a la región? Colombia tiene en crecimiento de ciudades algo muy similar a lo que está pasando en América Latina. Las ciudades en Colombia crecen 11%. Por aquí debe estar Guillermo Herrera, las ciudades crecen 11% en una década, eso es un montón. La gente sigue viniendo del campo a la ciudad. Uno creía que era un tema exclusivamente de violencia y la década de los 90 que se intensificó. No, sigue acentuándose en este país el fenómeno de urbanización. Las ciudades crecen 2 dígitos. Eso es impresionante. Yo diría que es casi que aterrador, casi que aterrador. Entonces sigue creciendo 2 dígitos, un poco menos que América Latina, pero vamos por ahí. En términos de pobreza estamos un poco por encima y en términos de informalidad también estamos un poco por encima. Pero curiosamente, aunque estamos en niveles similares en crecimiento de las ciudades, pobreza e informalidad, Colombia registra mejores resultados en términos habitacionales que los que registra el resto de la región. En déficit cuantitativo estamos en 6.8, 7%, estamos mejor que América Latina, mejor que países como Chile, curiosamente. Y por supuesto, la mitad de los países de la región tienen déficit de 2 dígitos, el de Colombia luce razonablemente bien, debería ser 3%, pero digamos que va en el camino correcto. El déficit cualitativo es 22, ligeramente por debajo del de la región, y la población que vive en barrios informales es del 10%, considerablemente inferior a la que tenemos en el resto de América Latina. Uno podría decir de manera ingenua, es que en Colombia no hay invasiones. Por supuesto que en Colombia hay invasiones. Ese 10% viene de la mano de un proceso de titulación y de regularización de barrios informales que se ha acentuado durante los últimos 10 años. Digamos, más que control urbano, por parte de los gobiernos subnacionales, lo que hemos tenido los últimos 10 años es un enorme, un intenso, intensísimo proceso de formalización de barrios, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos, lo han hecho los alcaldes, lo ha hecho usted cuántos barrios alcanzó a formalizar como alcaldesa. Impresionante. Barranquilla es un caso donde encontraron, aquí está quien le acompañaba como secretario, del 23 al 3. Entonces hubo un gran proceso de formalización y por eso los números han bajado en Colombia. Pero digamos que estamos un poquito mejor que la región, 7, 22, 10, pero todavía tenemos grandes retos. ¿En qué trabajamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que convoca este foro? ¿Sobre qué vamos a hablar en las próximas horas? Vamos a hablar en las próximas horas sobre el sueño del latinoamericano, sobre el sueño del colombiano, sobre el sueño de las familias, lo que sella la movilidad social, el ascenso a la clase media. Tal vez lo más frustrante para los economistas del desarrollo, doctor Langebeck, son esas familias que abandonan la pobreza, que suben a la clase media vulnerable y que después de un tiempo vuelven y regresan a la pobreza. Ese es uno de los fenómenos más lamentables y más miserables cuando uno ve el desarrollo del mundo emergente. Personas que creen salir de la pobreza, que por un periodo están fuera, pero que vuelven y son capturados. Ese nivel de vulnerabilidad es particularmente alto en regiones como América Latina. ¿Qué evita la vulnerabilidad? ¿Qué garantiza? ¿Qué sella que las familias entren a la clase media? La vivienda. No existe un activo más importante para que una familia derrote la pobreza que tener vivienda. Cuando alguien sale de la pobreza y tiene un activo de este tipo, las mejoras son impresionantes en salud, en educación, en todo lo demás. No solamente es la solución del techo, sino cómo se irriga en el bienestar de las familias en todas las dimensiones. ¿Con qué sueña la clase media de Colombia? ¿Con qué sueña la clase media latinoamericana? ¿En qué trabajamos nosotros? En que la gente tenga casa. Y que la gente tenga casa son 4 dimensiones fundamentales de la política de vivienda. La primera, calidad; la segunda, acceso; la tercera, sostenibilidad; y la última, alternativas de propiedad, que es relativamente reciente. No puede haber un foro de vivienda en el que no hablemos de calidad. No puede haber un foro de vivienda en el que no hablemos de acceso, en el que no hablemos de sostenibilidad y en el que no hablemos de alternativa de propiedad. Son los 4 temas que recogen los grandes foros de vivienda en el mundo. Calidad.
Entonces, en Colombia tenemos 22% de las familias viviendo en condiciones de déficit cualitativo. Muchas de ellas todavía tenemos pisos de arena. Yo me acuerdo que Felipe Walter trabajaba conmigo en el Ministerio de Vivienda, hablábamos que queríamos, y también lo hablábamos con la gobernadora, eliminar el piso de arena. Eliminar el piso de arena es una intervención relativamente barata, cuesta $1,500,000, 2 millones de pesos. Estamos hablando de $500. Con $500 uno logra que una familia no tenga piso de arena. La relación entre el piso de arena y las enfermedades respiratorias agudas de los niños es casi de 1. Estamos hablando de la misma variable, donde vemos enfermedades respiratorias de menores de 10 años, siempre cuando vamos al origen es un piso de arena. Y no vale casi nada intervenirlo. De la misma manera, vale 6 millones de pesos hacer una cocina, incluso en la ruralidad. Y reforzar un techo vale 10. Las intervenciones, y aquí el viceministro, el ministro encargado me puede corregir, las intervenciones entre 13 y 16 millones de pesos, que estamos hablando de $4,000, permiten sacar a familias de la pobreza multidimensional, quitan 2 de los elementos de la pobreza multidimensional. Entonces, cuando uno compara el mejoramiento de vivienda contra las viviendas nuevas, por cada vivienda nueva que uno financie, vivienda de interés social, puede con esos mismos recursos hacer 10 mejoramientos de peso. Entonces uno diría, no, pues las matemáticas están sentadas. El déficit cualitativo debería extinguirse en América Latina muy rápido, porque además son obras rápidas. Entonces, ¿por qué no lo hemos logrado? Así como vamos, ministro, así como vamos, al ritmo que vamos, con las que se hicieron el año pasado, pero con las que hicieron el gobierno anterior, es un tema en general, y con las que hicieron el gobierno anterior también, y con las que hizo también la ministra Elsa, Colombia no va a superar este problema. Como vamos, vamos a pasar del 22 al 19, es decir, vamos a tener un resultado pírrico. De aquí al 2030 vamos a lograr, claro, cuando uno lo mira en familias son 500,000 familias, pero digamos que no va a haber un gran cambio en la métrica. ¿Por qué no va a haber un gran cambio en la métrica? Y aquí pongo un primer elemento para discusión. No va a haber un gran cambio en la métrica porque hay un límite en los instrumentos de oferta. Aquí pasa algo muy similar a lo de las casas gratis, que son importantísimas, son necesarias. Claro que sí, y en un grupo poblacional son indispensables. Pero si nosotros hubiéramos querido acabar el déficit de vivienda solo con vivienda gratis, no lo hubiéramos logrado, nunca, nunca, jamás, jamás. Empezamos a ver un cambio en los volúmenes cuando instauramos Mi Casa Ya y cuando usted le hizo la modificación que llegara entre 1 y 2 salarios mínimos y cuando luego metimos el subsidio concurrente. Ahí es donde vimos un verdadero cambio de escala. Yo invito, ministro, esto es una discusión, a que pensemos que el instrumento de oferta debe seguir, pero el instrumento de oferta es insuficiente. Es insuficiente y no tiene nada que ver con un gobierno X o Y. Todos los que hemos intentado hacer mejoramientos de vivienda hemos logrado desplegar algunos, pero no logramos hacer más de 100,000 al año, jamás. Damos para hacer en Colombia, no se dan para hacer más de 100,000 mejoramientos al año por oferta. ¿Qué pasa si hacemos mejoramientos por demanda? Ya hay créditos de mejoramiento, el Fondo del Ahorro está empezando con eso. ¿Qué pasa si hacemos un mecanismo de ahorro, bono y crédito, como Mi Casa Ya, donde hay una plata, digamos, si vale 15 millones de pesos, 6, 7 millones de pesos los pone el gobierno, la gente se endeuda para mejorar su vivienda, elige el proveedor, elige la intervención, ponemos al ciudadano en la mitad, no somos nosotros quienes estandarizamos la solución que necesita. A mí me da un poquito de vergüenza cuando uno llega a una casa y le dice, mira, es que vine a arreglarte la cocina. Las familias decían, sí, muchos, gracias, pues gracias, gobierno. ¿Y por qué más bien no me ayudas con otro cuarto? Porque es que tengo a mis 3 hijos y un primo durmiendo con mi hija y me da miedo. Y nosotros llevamos con una solución de cocina. La solución la debería decidir el ciudadano. Nosotros tenemos que poner al ciudadano en el centro de la política. No podemos tener la pretensión y la arrogancia de creer que como gobiernos, y hablo de todos los gobiernos en general, tenemos una solución estandarizada para la gente. Valdría la pena pensar y ponernos como meta, como país, que en el 2030 no tengamos 500,000, sino 1,000,000 de familias con este problema solucionado. Y para eso, para no quedar solamente, sino pasar a propuestas, nosotros creemos que tenemos que incentivar los créditos de mejoramiento. Tenemos que hacer un mecanismo ABC de ahorro, bono y crédito. Es más, para poderlo así, tenemos que hacer el Mi Casa Ya de mejoramiento. Tenemos que hacer el Mi Casa Ya de los mejoramientos de vivienda. El ciudadano elige
compiten los constructores, pueden ser el sector edificador tradicional o algunas firmas que quieran hacer esta intervención, el que se le mida, compite, la plata está en el bolsillo del ciudadano y el gobierno deja de hacer obra pública. Y nos quitamos el fetiche de la obra pública, de creer que es que el gobierno tiene que construir y entregar. Y así le damos también mayor volumen. Aquí hay un rol fundamental. Si Colombia logra abrazar un esquema de este tipo y son las garantías, lo sabe la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, esto es muy difícil de hacerlo banqueable. Es muy difícil. Aquí nos acompaña el Fondo Nacional de Garantías. Senador, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Nos acompaña el Fondo Nacional de Garantías. Cuando uno a este tipo de instrumentos lo acompaña con una garantía, ojalá invisible, para no tener un problema de riesgo moral, las probabilidades de éxito son muy altas. Segundo, acceso. En acceso, hoy estamos en 6.8. Como vamos a llegar en el 2030 al 6. Yo quiero hacer una invitación otra vez como país. Queremos desde la banca hacer una invitación como país. El año pasado se compraron en Colombia 72.000 viviendas de interés social. Hace 2 años se compraron 65.000 viviendas de interés social en el año. 70.000, 65.000. Los mejores años de compra de vivienda de interés social tuvimos, doctor Arango, 155.000 en uno y en otro 160.000. ¿Cuál es la diferencia entre que en Colombia se compren 70.000 o que se compren 160.000 viviendas de interés social? No es una diferencia para los bancos, eso no es una rentabilidad de los bancos, no es una diferencia para el constructor, no es la rentabilidad de Camacol, no es el negocio del acero, aunque también, no es el negocio del ferretero, aunque también, no es el sector de cerámica que se ve impulsado. La diferencia en tener 150.000 o 160.000 casas es que en el 2030 podemos estar en el 3%. Si Colombia recupera los ritmos de Mi Casa Ya y logra con esto inducir que en el país se compren nuevamente 150.000 viviendas, es que esa debería ser nuestra meta, no por las 150.000 viviendas, aunque tiene grandes impactos macroeconómicos, aunque es determinante para fijar una tasa de desempleo de un dígito, aunque tiene una cantidad de cosas positivas, la razón es otra, ministro. Si nosotros volvemos a 150.000 viviendas de interés social, no hablo solamente de los subsidios, sino de la dinámica del sector, Colombia logra en el 2030 un déficit cuantitativo del 3%. ¿Saben lo que es tener déficit cuantitativo del 3%? Está en los niveles OCDE. Nuestro país puede soñar, claro, debería ser cero, nunca va a ser cero, pero debería ser cero, pero nuestro país puede soñar con tener déficit cuantitativo del 3%. Yo me acuerdo como si fuera ayer, cuando esto era del 12. Yo trabajaba en Asobancaria, era el vicepresidente, me acuerdo, y usted era la ministra, me acuerdo cuando esto era el 12, cuando era el 11, cuando estábamos empezando con este sueño, con darle escala. Ya es el 7, puede ser el 3. Colombia puede compararse con los mejores países de la OCDE en términos de déficit cuantitativo. ¿Qué necesitamos? La escala lo es todo. Esta es una reflexión no para el ministro, es una reflexión para la sociedad, es una reflexión ahora que estamos en debate político y demás y el nuevo gobierno, esta es una reflexión para todos, para la industria. Si nosotros logramos volver a 150.000 viviendas, casi que derrotamos el déficit cuantitativo aquí al 2030. Eso que es el gran sueño de la política de vivienda, no es una entelequia. Tampoco está a la vuelta de la esquina y no se hace solo, tiene un gran esfuerzo de coordinación, no solo presupuestal, sobre todo de coordinación, pero se puede lograr. Para eso, yo creo que nosotros debemos pensar un nuevo Mi Casa Ya, y pongo acá un punto simplemente para discusión, para que lo pensemos. ¿Será que Mi Casa Ya debe ser monoparamétrico? ¿Será que nosotros nos enredamos cuando Mi Casa Ya tiene down payment y también tiene subsidio a la cuota? Yo sé por qué es el subsidio a la cuota. Estuvimos cuando se creó el subsidio a la cuota, era en realidad para acompañar a las familias los primeros 7 años y en el año 7, si uno se sale con la inflación promedio de Colombia, lo que va a pagar la familia el año 7 en términos reales es lo mismo que pagaba en el primer momento. Era simplemente para fijar en términos reales el esfuerzo de la familia. Por eso los 7 años pero ¿valdría la pena tener un esquema monoparamétrico? Y si vale la pena tener un esquema monoparamétrico, debe ser un esquema cargado ¿en qué? ¿En el down payment o en el subsidio de tasa? Yo creería que en el down payment, pero eso es un tema para pensar. Podemos hacer el modelo mucho más sencillo y mucho más sencillo también para el trámite. Es complicadísimo,
el trámite de mi casa ya, todos los años ir a pedir, ir a Hacienda y las vigencias del año anterior porque estoy arrastrando los 7 años, pero empieza el nuevo año. ¿Será que hay que hacerlo más sencillo para la administración pública y más sencillo también para el ciudadano? Y lo otro es, nosotros hemos aprendido mucho de convergencia, de concurrencia regional. La concurrencia salió como un instrumento para lograr que se sumaran las cajas y algunos gobiernos subnacionales. Hoy la concurrencia lo es todo. Entonces, vale la pena también en este nuevo diseño de Mi Casa Ya fijar unas metas explícitas de concurrencia, explícitas. Y lo dejo simplemente a discusión. Tercero, y voy a acelerar, sostenibilidad. Colombia tiende a ser la capital mundial en el del mundo emergente en vivienda sostenible. Suena supremamente pretencioso, pero es así. En ningún otro lado tenemos tantos metros en relación al tamaño del país, pero incluso sin quitar el tamaño del país, incluso poniendo escala, en ningún otro lado tenemos tantos metros certificados de vivienda verde como en Colombia. Lo que ha pasado en Colombia es impresionante. Ministro, es milagroso. Lo que ha pasado en Colombia los últimos 5 años, se ha intensificado los últimos 3, es impresionante. En ninguna otra parte del mundo se está certificando tanta vivienda verde como en Colombia. Es increíble. Empezamos a creer que la vivienda verde iba a ser para la vivienda estrato 6 y que era simplemente un bien que valoraba un tipo de consumidor especializado que podía pagar por eso. No, hoy la vivienda verde es casi que una demanda del consumidor. El consumidor tiene en todos los niveles la conciencia de lo bueno que es comprar una vivienda verde. No solamente por su impacto ambiental, por la reducción de la huella de carbono, sino también por lo que significa en términos de temperatura, lo que significa en términos de eficiencia energética. Entonces, lo que está pasando en Colombia en vivienda verde es impresionante. ¿Qué tenemos que acompañarlo con el crédito? Hoy la cartera verde es el 5% de la cartera de construcción, debería ser el 17%. Y esa es una meta para nosotros los bancos. Y ahí tenemos que avanzar. El superintendente presentó y lo celebramos en la industria, el borrador de lo que será el Saras, nuevo Saras. Ahí trabajaste tú también intensamente, Juan Camilo, el nuevo Saras. Un trabajo que además ha venido, digamos, de la mano del profesor Daniel Chelosky de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y parte de lo que queremos a través de estas guías regulatorias es marcar el camino para que de manera más sencilla podamos tener un crecimiento de la cartera verde. La cartera verde en Colombia se tiene que acompasar con lo que está ocurriendo en términos de certificación de metros sostenibles, que es impresionante. Entonces, ahí es una meta fundamentalmente para nosotros. ¿Qué nos va a ayudar? La modernización normativa. Y finalmente, alternativas a la propiedad. Y les dejo esto para que lo pensemos. Hace 10 años, cuando nos encontramos en el último foro de UNEAPRAVI que hicimos aquí en Colombia, creíamos que la solución era casas nuevas. Más casas, casas nuevas, casas nuevas, casas nuevas. Y digamos que no era solamente UNEAPRAVI, no era solamente Colombia. El mundo emergente tenía el fetiche de la propiedad. Hace 15 años pensábamos que solo a través de la propiedad derrotábamos el déficit de vivienda. Hoy vemos que no es así. El mercado ha evolucionado y hay alternativas muy interesantes a la propiedad. Y hablamos de alternativas como el co-living, hablamos de alternativas como el renting, hablamos de alternativas como el multifamily, el senior living. Entonces hay mucha gente que toma la decisión de no ser propietario. Toma la decisión, incluso personas jóvenes. Yo no quiero tener casa porque no quiero vivir en una única ciudad, por ejemplo. Eso pasa mucho con la nueva generación. Entonces uno le pregunto a mis estudiantes, ¿usted quiere tener casa? Y la mayoría me dicen no. ¿Por qué? Porque es que yo no sé si quiero vivir en Bogotá. De pronto quiero vivir en Bogotá, pero después me quiero ir a trabajar a Medellín y después me quiero ir a trabajar al exterior y después me quiero ir a trabajar. ¿Cómo atamos a un joven a una ciudad hoy? ¿Quién piensa que puede atar a un joven a una ciudad hoy? Es muy difícil. Claro que hay unos que quieren y lo hacen como vehículo de inversión. Por supuesto que hay otros que quieren desarrollar su vida en un solo sitio, pero hay que entender que el mercado hoy es mucho más complejo que eso. En Estados Unidos, y me corregirá luego en la intervención Olivia Nielsen, ya tenemos más del 20% de las familias viviendo en condiciones como estas, multifamily, en otro tipo de soluciones distintas a la propiedad. Un esquema de multifamily donde uno tiene absolutamente todo, las facilidades dentro de la casa, hay gente que valora tener un sitio para trabajar, que teletrabaja y tiene ahí un gran business center, una extraordinaria conexión a internet, le gusta hacer ejercicio y le dan además un muy buen gimnasio, tiene todas las facilidades dentro de su casa y paga un arriendo un poco más caro y le interesa vivir así hasta el final. Hay personas que en el momento del retiro no quieren tener una casa,
quieren vivir en estas facilidades. Colombia ya ha montado algunas, Costa Rica es un experto en esto, facilidades de senior living, donde uno tiene absolutamente todo, pero eso no es una propiedad, eso es un arriendo. Y nosotros tenemos que entender que ahí hay una dinámica y que el mercado está cambiando. El mercado está cambiando y eso es una realidad. Hoy en Colombia solamente el 3% de la cartera de leasing la estamos entregando de leasing en este mercado de vivienda, la estamos entregando para promover proyectos de este tipo. Estamos quedados. Esto debería llegar a 2 dígitos. Debería llegar a 2 dígitos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos viendo y el mercado se está dando, yo no diría que de manera informal, pero de manera alejada del sistema financiero. Uno ve, por ejemplo, en Medellín y es fascinante cómo funcionan estos nuevos modelos de alternativa a la propiedad. Es impresionante, es increíble la cantidad de gente que vive así y le gusta vivir así. Y nosotros estamos llegando tarde y no estamos financiando el proyecto. Nosotros deberíamos llegar desde el momento cero, desde el momento en que un desarrollador diga quiero montar unidades habitacionales con este destino, ahí tienen que estar los bancos. Y no lo estamos haciendo. Y me temo que en América Latina tampoco. Deberíamos pasar por lo menos a niveles de 2 dígitos en la financiación de esta realidad. ¿Qué falta también? Caracterizar este negocio, tener números. Tenemos la intuición y tenemos la experiencia internacional, pero en Colombia no tenemos los números y nos falta por lo mismo reglamentación de los gobiernos subnacionales. Es que esto no existe. ¿Cuáles son las áreas? Todavía es tan nuevo. No es nuevo en el mundo, digamos, ya hay un fenómeno que se ha intensificado en la última década, pero todavía las alcaldías, las gobernaciones, las alcaldías sobre todo, no tienen reglamentados estos modelos. Y cómo van a funcionar y cuáles son las áreas y dónde pueden estar. Yo puedo tener una propiedad de venta de muchas personas al lado de un colegio, se puede, no se puede, es deseable, indeseable, se debe desarrollar al lado de qué infraestructura complementaria. Esas que son decisiones de ordenamiento territorial, hay que acompasarlas y hacerlas digamos, hoy que reconozcan un fenómeno que cada vez es más grande en nuestra región. Como se pueden dar cuenta, estas palabras de bienvenida tratan algunos de los temas que vamos a estar conversando durante la jornada y son deliberadamente provocadoras. Yo veía la cara del doctor Arango de aprobación en unas y de desaprobación en otras. Entonces, efectivamente, esto es lo que quería pasar por algunos de estos puntos, señalar, dejar algunas ideas, algunos puntos de debate que sin duda alguna van a marcar el remate del gobierno, señor ministro. El remate del gobierno son importantes para el tiempo que nos queda y lo que viene de aquí hacia el 2030. Cierro con una reflexión. Antes, hace 20 años, las cajas de compensación no necesariamente tenían los mismos incentivos que el constructor. Y el constructor, indiscutiblemente, no tenía los mismos incentivos que el banco. Y el ferretero no tenía los mismos incentivos que el constructor. Uno pensará, eso es natural, en una cadena de valor, en un ciclo productivo, cada quien defiende de manera legítima sus utilidades y las de uno son a costas de las del otro. Uno pensaría eso. Colombia logró algo muy importante, es un bien público, no rival, no excluyente, pero Colombia logró algo muy importante, tremendamente importante. Cuando la gente pregunta sobre el caso colombiano y uno cuenta un poquito del caso colombiano, Colombia logró algo impresionante y es que los objetivos de las cajas fueran exactamente los mismos objetivos del constructor. El objetivo del constructor fuera el mismo del banco y el del banco fuera el mismo de la cadena y ese fuera el mismo del gobierno. Sorprendentemente, sectores que antes rivalizaban, todos están metidos en un mismo bus, todos están metidos en el mismo tren, todos están metidos en el mismo tren porque se lograron alinear los incentivos. Ese es un proceso que no se da de manera vegetativa. No es que uno espera y de un momento a otro se alinearon los incentivos. No, los incentivos se alinearon por la política pública. La política pública consiguió que todos los actores de este ecosistema quisieran lo mismo. Aquí tenemos 43 conferencistas de todos los sectores, tenemos 220 asistentes y hay cajas y hay constructores, y tenemos gobiernos subnacionales y tenemos al gobierno nacional, tenemos al banco público, tenemos los bancos privados, estamos todos, están las multilaterales, estamos todos, con los objetivos alineados. No es cierto que el hecho de que el sector constructor haya, digamos, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, perdido dinamismo, rompa esa alianza, estamos más unidos que nunca, más unidos que nunca. De hecho, quiero hacerle promoción a un trabajo que vamos a entregar en octubre. En octubre vamos a entregar un trabajo para alimentar un poco el debate de las campañas presidenciales a todos los candidatos
de unas sugerencias en materia de vivienda que hacen todos los gremios. Y ahí nos está ayudando también la banca multilateral. Eso es inédito. En Colombia no habíamos hecho ese ejercicio. Un documento, sí, siempre entregan documentos con ideas, pero firmado por todos es rarísimo. Eso muestra que todos estamos unidos, que estamos en la misma página y que esta casa la estamos construyendo entre todos. Muchas gracias.